Para hoy estaba pautada una reunión entre el Ministerio Público, algunos imputados del caso Antipulpo y sus respectivos abogados para continuar lo que ellos han llamado una negociación de acuerdos que ayuden a demostrar la supuesta estructura de corrupción. La información fue revelada por uno de los imputados que pidió reserva de su nombre y la propia coordinadora de litigación del Ministerio Público, Mirna Ortiz, quien dijo que los acuerdos se darán a conocer cuando se concluyan. Ya el órgano persecutor había realizado acuerdos con algunos de los encartados, como es el caso del exdirector de la desaparecida Oficina Supervisora de Obras del Estado, la OISOE, Francisco Pagán Rodríguez, en el año 2021. Abordamos este tema desde la perspectiva jurídica junto a nuestro jurista y abogado de cabecera, Francisco Álvarez Martínez. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Expliquemos esto que se está dando tras bambalinas, que lo sabemos porque un imputado se le fue la lengua y Mirna tuvo que acotarlo. ¿Qué cosa es una negociación entre imputados, abogados y Ministerio Público cuando se están produciendo el juicio de las pruebas, como se le llama de alguna manera? Se está avanzando en el caso, ya hay un expediente depositado, ya se hizo una investigación, ya hay gente que ha estado bajo prisión como coerción en la mayoría de los casos de los imputados del caso Antipulpo. ¿Es esto posible? ¿La negociación se tiene que hacer antes? ¿Qué busca el Ministerio Público negociando si tiene supuestamente un expediente poderoso? Mira, aunque estamos hablando obviamente desde el ámbito de la especulación, porque no sabemos cuáles son la naturaleza real de las negociaciones que se están teniendo, el Ministerio Público, que es una parte del proceso, igual que los imputados o cualquier víctima o querellante, tiene siempre dentro de su, vamos a decir, esquema institucional la capacidad y la posibilidad de, cuando haga un bien mayor al proceso que la judicialización del imputado, una negociación, pues acceder a eso. La clave para entender los márgenes de qué puede significar eso es entender cómo se puede negociar. Y básicamente son tres escenarios. El juicio penal abreviado, que es cuando tú negocias con el imputado y el imputado dice, ok, yo asumo el proceso y lo que tú dices, el Ministerio Público, como válido, y vamos a ahorrarnos, entre comillas, las discusiones en el proceso, y obviamente eso viene con una contraprestación de un tratamiento más benigno, más suave. Si te iban a poner 10 años, te ponen 4, 5, 3, lo que sea. Estoy poniendo un ejemplo ilustrativo, no procesalmente hablando, no es correcto hacerlo de esa forma. Número uno. Número dos, un criterio de oportunidad, que es una fórmula que se crea cuando el legislador le dice al Ministerio Público, mira, si tú entiendes que ya esa persona fue castigada por su hecho, y te voy a poner un ejemplo ilustrativo también. Si yo me estoy robando un mango y cayéndome de ese árbol donde me estoy robando el mango, pierdo un brazo y una pierna, entonces el Ministerio Público pudiese pretender decirle a un juez, mira, la verdad es que el ilícito que se estaba cometiendo ya con esto fue prácticamente aniquilada, digamos, el bien jurídico protegido, y en razón de eso, un criterio de oportunidad, o cuando se va al criterio de oportunidad del artículo 370.6, es cuando tú como imputado colaboras con la justicia, y a raíz de esa colaboración entonces se te da también un tratamiento más benigno. Entonces, como hay esos tres escenarios donde tú como Ministerio Público puedes negociar con un imputado, nosotros no sabemos cuáles de ellos, si están combinados o de manera individual, se están utilizando, pero lo que sí sabemos es que no importa en el estado que nos encontremos, siempre se va a poder, de hecho, negociar con el imputado. Sin embargo, los límites que existen para la ejecución de esos acuerdos sí están procesalmente atados. Me explico. El auto de apertura a juicio tiende a ser un límite procesal para cuando tú puedas o no negociar con un imputado. Si hay auto de apertura a juicio, tú no vas a poder pretender vender la necesidad de por ejemplo, de un criterio de oportunidad, porque procesalmente está vedado.
Por eso es. O sea, que, una pregunta, Francisco. Todo lo que se pueda negociar o tratar, y cuando hablamos de negociar no es en tono despectivo, sino propiamente porque es lo que está ocurriendo procesalmente, hablando tal y como ha explicado Francisco Álvarez Martínez. Todo lo que se vaya a tratar o a negociar entre las partes tiene que ocurrir antes de que el juez determine apertura a juicio de fondo, ¿no? Esa es la negociación desde el punto de vista, vamos a decir, formal de esos instrumentos. Ahora, hay una negociación, digamos, de hecho, que es literalmente la conversación entre las partes. Nada quita que un imputado hable con el Ministerio Público y negocien de hecho, donde el imputado le diga, mira, me voy a declarar culpable ya, yo no voy a oponerme judicialmente, y el ministerio le diga, bueno, pues en vez de 5 te voy a pedir 3 años, y se llegue a un acuerdo de hecho que va entonces luego a ser obviamente presentado frente a un juez que va a decidir. Por eso es que desde el ámbito de la especulación nosotros no sabemos qué tipo de acuerdo es que se está haciendo, fraguando en el Ministerio Público con esos imputados. Lo que sí sabemos es que procesalmente hablando están habilitadas esas vías que lo que buscan, o el norte de eso, lo que busca es evitar, bueno, aumentar la capacidad de condenar tanto a este imputado, que pudiera estar aceptando los hechos, como de otros imputados que pudieran ser inculpados por su testimonio, consecuencia del acuerdo, por un lado, y por otro lado, obviamente, la obtención de una retribución económica para el Estado Dominicano, que siempre es muy importante, porque cuando el Estado Dominicano condena a una persona, pero no se recupera ningún tipo de, vamos a decir, de monto de eso que supuestamente fueron producto de alguna actividad presuntamente ilícita, nosotros tenemos una condena desde el punto de vista del derecho penal simbólica. La persona está sustraída de la vida, está presa, pero al final eso no se traduce en un beneficio para la sociedad, mientras que con un acuerdo que se tiende casi siempre a supeditar a una devolución o una retribución económica, entonces hay como un beneficio dual. Por eso es que en Estados Unidos más del 80% de los casos tiende a resolverse por la transacción, porque el proceso es tan abrumador, tan desgastante para todo el mundo, que casi siempre se llega a una transacción, porque al final, si tú logras acortar 60-70% el tiempo que tú puedas de ser condenado cumplir, te sale hasta incluso más económico a nivel procesal. Y por eso en nuestro país estamos teniendo eso ahora. Sí, bueno, de hecho, lo que se busca, y es lo que trato también de ilustrar a partir de esta conversación con Francisco Álvarez, no se trata de restarle culpabilidad al imputado, no se trata de quitarle responsabilidad o una prueba meterla por abajo. No es complicidad en esa materia, es tratar de castigar al que realmente violó la ley en el menor tiempo posible del proceso, para ahorrar en todos los sentidos. O sea, es economizar tiempo sin que se pierda el hecho de hacer justicia. Nadie piense que se puede estar negociando para inculpar a alguien o sacarlo del expediente o decirle, no, porque tú me ayudaste, no te voy. No. Incluso a veces se busca, y Francisco puede corroborar o desmentir, que usted resarza al Estado, sobre todo cuando se trata de temas de corrupción administrativa o de tráfico de influencias o de algo, resarcir al Estado, devolverle al Estado en dinero lo que el delito que usted cometió o la ilegalidad o la violación que usted cometió afectó al Estado. Eso tiene un valor, y dice, bueno, mire, para ir arreglando esto usted puede resarcir al Estado con
100 millones de pesos y comenzamos, ya usted está aceptando que usted cometió un crimen o un delito o una ilegalidad, está resarciendo, y eso al final es lo que busca el Estado, que sirva de ejemplo, que se sancione al violador y que de alguna manera se resarza el daño cometido al Estado, en este caso el Estado dominicano. Ahora, Francisco, hay quien piensa que esta negociación entre el Ministerio Público, algunos de los imputados y sus abogados se da para que algún imputado pueda imputar o pueda acusar o pueda hablar de otro imputado en el proceso, y que el Ministerio Público lo pudiera estar negociando para darle más peso al expediente que tiene. ¿Es eso posible dentro de nuestro código penal o procesal penal? Claro que sí, porque, por ejemplo, las disposiciones del artículo 370.6, que dependen incluso de una declaración de caso complejo, es una de las herramientas más parecidas a las que se utilizan en Estados Unidos en esa justicia penal transaccional, como se llama en español, donde se vende como un beneficio para la investigación, no solamente que yo diga, sí, mira, yo fui culpable, sino que yo diga también cómo yo fui o cómo yo pude perpetrar esos hechos, pero además que yo ayude a las autoridades a detectar otros infractores, ya sea que yo trabajara con ellos o que yo trabajara para ellos o que yo tuviera conocimiento, para así ser más efectivo aplicando esa política criminal del Estado, que obviamente en el caso que estamos tratando ahora serían temas de corrupción. Obviamente, lo que hizo un imputado en un proceso como ese no es palabra de Dios. Sin embargo, es un elemento muy importante para la investigación e instrucción del proceso. Si yo como imputado digo, mira, sí, fui yo que me robé esos libros, pero yo no lo hice solo. Roberto Cavada, que tiene una librería todavía más grande que la mía, quería llenarla y me puso en contacto con fulano de tal, a quien nosotros le quitábamos los libros. Entonces, ya ahí el Ministerio Público tiene dos cosas. Tiene una admisión parcial o total de los hechos de mi parte, pero también tiene una línea de investigación que dice que hay otra persona que posiblemente tenga una dirección funcional del ilícito, que no solamente me involucra a mí, sino que también esta persona pudiera involucrar a otros. Y así es que la justicia penal transaccional comienza a tomar una utilidad práctica en nuestro país. Porque cuando tú tienes una investigación de hechos que tú tienes muy poca información y tú tienes una persona que en otros países se le llama el delator premiado, donde tú agarras y dices, mira, yo voy a evitar la judicialización de este individuo, pero voy a obtener no solamente la retribución económica, que siempre es parte, sino también una retribución útil, práctica, para fines de la investigación. Sí, tú puedes tener un imputado con el cual se haya negociado para fines de enriquecer una línea de investigación. Y eso es un uso muy útil de la justicia, porque nosotros hemos visto aquí tantos casos que duran 4, 5, 6 años en los tribunales y después, entre comillas, se caen. Lo que obviamente no solamente genera una resaca emocional para el pueblo dominicano, sino que también genera un problema práctico para la justicia, porque cuando una justicia no cumple con sus premisas y además gasta tanto dinero en una investigación, pues digamos que el balance está en rojo. Entonces, con esto lo que se busca es eficientizar el proceso de investigación, cargar menos los expedientes, dejar con penas meramente económicas o por lo menos penalmente poco relevantes a un individuo que aportó tanto a la investigación, que la reciprocidad del Estado debe ser en esa línea. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es un resurgimiento de la justicia penal transaccional en nuestro país. Y digo resurgimiento porque no es algo nuevo, pero sí se está utilizando mucho en base a la supuesta complejidad de los casos que aparentemente hay en la justicia y en la valoración que hace el Ministerio Público de que sale mejor, más rentable, justicia negociada que un proceso penal sin nadie que aporte. O sea que entendemos que lo que está sucediendo ahora es eso, acercamiento táctico, estratégico, que buscan de una forma u otra eficientizar la investigación y la acusación, obviamente con la contraprestación de devuélveme lo que yo entiendo que fue mal habido y aporta a la investigación lo suficiente para yo considerar que la dispensa que te voy a dar
está resguardado.